Os queremos dar a todos una calurosa bienvenida y estamos seguros de que vamos a disfrutar muchísimo de esta nueva reunión de fin de semana. Para comenzar, queremos hacerlo como de costumbre, entonando todos juntos una canción de alabanza a Jehová. Y para ello, si vuestras circunstancias os lo permiten, os invitamos a ponernos en pie y entonar todos juntos la canción número 123, que tiene como título Seamos leales y sumisos al orden teocrático. Está basada en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, y después de ella nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción 123. Pues ahora os animamos a todos a prestar toda vuestra atención al discurso que se ha preparado nuestro hermano José Miguel Martín. Este tiene como título A Dios le importa cómo vemos la autoridad. Tienes toda nuestra atención, hermano José Miguel. Imagina que tienes un amigo que presta su automóvil a un conocido suyo, quizás un vecino, quizás un compañero de trabajo que lo necesita. Y ahora un día por la calle ves este automóvil de tu amigo conducido por esta persona de una forma muy peligrosa, a toda velocidad, poniendo en riesgo su vida, la de otras personas. Luego te enteras que está usando ese automóvil para hacer carreras peligrosas también, ilegales, con él. ¿Qué harías? ¿Se te ocurriría, por ejemplo, ir a buscar ese automóvil y ahora empezar a golpearlo hasta destrozarlo y dejarlo inservible? Bueno, seguramente no, ¿no? Entre otras cosas, porque ¿de quién es ese vehículo? ¿No? Es de nuestro amigo. ¿Qué pensará él si hacemos algo así? Bueno, podríamos de alguna manera comparar ese automóvil a la autoridad. ¿Cómo ve la mayoría de las personas, sobre todo en estos últimos días, la autoridad? ¿Cómo trata las personas la autoridad? Bueno, lo cierto es que cada vez se ve más falta de respeto, hasta desprecio por cualquier tipo de autoridad, y lo vemos pues en diferentes movimientos, protestas, hasta revoluciones. Y es cierto que en ocasiones el motivo de esta actitud o la justificación tiene que ver con cómo se ha usado la autoridad. Y es verdad que en este mundo muchas personas, muchos seres humanos han usado su autoridad de forma incorrecta, de forma egoísta a veces, tantos casos de corrupción que se oyen,
también a veces se han usado de forma cruel e injusta para oprimir a otros. Y algunos han pensado que eso era la justificación para tener esa actitud de desprecio hacia la autoridad. Pero ¿y nosotros qué pensamos? Bueno, ¿qué pensará nuestro amigo de cómo vemos y tratamos la autoridad? Nuestro amigo es Jehová, ¿no? Jehová Dios, al final Él es la fuente de la autoridad, es el dueño, por decirlo así, de toda autoridad. ¿Qué pensará Él de este tema? ¿Le importará a Dios cómo vemos la autoridad? Bueno, pues la respuesta es que sí, y la Biblia expresa muy claramente su punto de vista. En su palabra, en Proverbios 24, versículo 21, lo encontramos. Podemos leerlo juntos, si sois tan amables, Proverbios 24, 21, donde encontramos esta respuesta de Jehová. Dice: Hijo mío, teme a Jehová y al rey, y no te unas a los rebeldes. Bueno, pues vemos que Dios tiene una opinión muy clara, ¿no?, sobre la autoridad. Él espera que respetemos las autoridades que tenemos sobre nosotros. Y es muy interesante lo que no dice el versículo, ¿no? No dice no te unas a los rebeldes siempre que no tengan razón o siempre que no tengan una causa justa. Él espera que respetemos las autoridades. Y lo que tenemos que recordar es que, como siempre, lo que Jehová pide de nosotros, lo que Jehová nos enseña, es para nuestro beneficio. De hecho, el que exista autoridad es para nuestro beneficio. El que haya leyes y autoridad facilitan o permiten que haya una medida de paz y orden en la sociedad. Así que es algo que nos beneficia, ¿verdad? Así que hemos visto, a Jehová le importa cómo vemos la autoridad y espera que respetemos las diferentes autoridades que hay sobre nosotros. Lo que vamos a ver en esta conferencia, por lo tanto, es diferentes esferas de autoridad, diferentes campos, y veremos qué espera Jehová de nosotros, cómo podemos mostrar respeto a la autoridad en estos campos. Hablaremos de la autoridad en la familia, hablaremos de la autoridad de los gobiernos, autoridades civiles, y, por supuesto, de la autoridad suprema, ¿no?, la autoridad de Jehová. Así, empezando con el primer campo, la familia. Lo que tenemos que recordar de nuevo es que es Jehová quien creó la familia. Y Jehová la creó de tal manera que asignó diferentes funciones a cada miembro de la familia. Y solo cuando cada miembro cumple con su función es cuando la familia puede ser verdaderamente feliz. Podríamos compararlo a un puzzle, un rompecabezas. Cada pieza es diferente, cada pieza tiene su lugar. Y solo cuando cada pieza ocupa el lugar que le corresponde es cuando podemos ver esa imagen completa, ver un bonito paisaje o cualquiera sea la imagen que hay en ese rompecabezas. Con la familia ocurre lo mismo. Así vamos a analizar los diferentes papeles o responsabilidades que ha asignado Jehová dentro de la familia. Y vamos a ver en todos ellos algo común. El ejemplo de Jesús. Un ejemplo perfecto que todos podemos seguir, seamos esposos, esposas o hijos. Así vamos a empezar hablando de los esposos y vamos a ver lo que dice la Biblia, de lo que se espera de ellos, en la carta a los Efesios, capítulo 5. Podemos dirigirnos a este capítulo donde se habla bastante de este tema de la familia. En Efesios capítulo 5, y leemos varios versículos, 25, 28 y 29, que hablan acerca de los esposos. El 25 dice: Esposos, sigan amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. 28. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación. Bueno, es verdad que Jehová ha dado un puesto de cierta autoridad al esposo dentro de la familia, pero veis que algo que se repite a lo largo de los versículos que hemos leído es que el esposo dice debe amar a su esposa, debe honrar y amar a su esposa. Y veis que en varias ocasiones se cita el ejemplo de Jesús, ¿no?, tal como el Cristo hace con la congregación. Sí, pensemos en cómo trataba Jesús a las personas,
¿Cómo trataba Jesús a sus discípulos, a los apóstoles? Podemos verlo en la imagen, ¿no? Una representación de esto. Jesús nunca fue duro, nunca fue cruel con sus discípulos, nunca los insultó. No nos imaginamos a Jesús tratando así a sus discípulos, ¿verdad? Al contrario, Él siempre era bondadoso, Él era amoroso con ellos. Es verdad, ellos tenían cosas a veces que mejorar, tenían sus defectos, y Jesús los ayudó a corregir esos defectos, pero nunca los hizo sentir que no valían para nada o que jamás podrían llegar a cumplir las expectativas que Él tenía para ellos. Siempre los animó, los felicitó por las cosas que hacían bien y siempre los trató con amor y con cariño. Es más, como hemos leído en el versículo 25, decía que Jesús dio su vida, sacrificó su vida literalmente por ellos. Es verdad que los esposos hoy seguramente no tendrán que hacer esto, sacrificar su vida literalmente por su esposa, por su familia, pero sí pueden aprender mucho del ejemplo de Jesús, el estar dispuestos a sacrificarse, sacrificar de su tiempo, de sus aficiones, sus intereses, para dedicar tiempo a cuidar física, espiritual y emocionalmente de su familia. Pasemos a hablar ahora de otro de las piezas de la familia, de la esposa. ¿Qué espera Jehová de la esposa? Pues también en este mismo capítulo 5 de Efesios se habla de este asunto. Así que podemos leer ahora, si os parece, los versículos 24 y 33. Dice: de hecho, igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. 33. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Pues esa es una idea interesante, ¿no? Dice la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Y de nuevo podemos pensar en el ejemplo de Jesús y la relación que Jesús tiene con Jehová, con su Padre, ¿no? Cuando estaba en el cielo, después de haber participado con Jehová en crear todas las cosas, tenía una posición increíble en el cielo, ¿no? Era el jefe de los ángeles, había sido el primogénito de la creación, pero jamás pensó Jesús que eso le daba derecho a actuar por su cuenta, a ser independiente, a tomar sus decisiones sin tener en cuenta a Jehová, ¿verdad que no? Cuando estuvo en la tierra lo mismo, ¿verdad? Era un hombre perfecto, tenía una capacidad como ningún hombre tenía en la tierra, pero jamás hizo las cosas a su manera, ¿verdad? Al contrario, recordamos que él decía, ¿no? Lo que yo enseño no es mío, no hago nada de mi propia iniciativa, siempre buscaba la forma de cooperar con Jehová. Pues eso es el ejemplo que Jesús también deja para las esposas cristianas, ¿verdad? Ellas, aunque es verdad que tienen cierta autoridad dentro de la familia también, siempre querrán usarla cooperando con su esposo, colaborando con él. Y pasemos a hablar ahora de la tercera de las piezas de la familia, los hijos. ¿Qué hay de vosotros, los jóvenes? ¿Qué espera Jehová de vosotros? Bueno, pues de nuevo tenemos el ejemplo perfecto de Jesús. Vamos a leer lo que se dice de él en Lucas, capítulo 2, versículo 51, cuando él era prácticamente un adolescente. En Lucas, capítulo 2, y el versículo 51, la primera parte especialmente, nos fijamos, dice: entonces él, Jesús, bajó con ellos de regreso a Nazaret, con sus padres, y continuó sujeto a ellos. Es muy interesante, ¿no? Jesús no era un niño pequeño, aquí ya empezaba a ser un adolescente. ¿Es que Jesús no vería los defectos de sus padres, las cosas que hacían mal, cuando se equivocaban? Vaya que sí lo vería, ¿no? Si cualquier joven ve eso, ¿no? Cuando sus padres, porque son imperfectos, porque todos somos imperfectos, se equivocan. Jesús, que era perfecto, claro que vería cuando se equivocaban sus padres. Sin embargo, ¿cómo nos imaginamos que trataba Jesús a sus padres? Pues seguramente la ilustración que estamos viendo en pantalla es una buena representación, ¿no? No nos imaginamos a Jesús gritando a sus padres, insultándolos, enfrentándose a ellos, desafiándolos. ¿Verdad que no? Bueno, lo hemos leído, ¿no? Dice, continuó sujeto a ellos, continuó obedeciendo
a sus padres. Bueno, hemos visto lo que Jehová espera de diferentes miembros de la familia, de las diferentes piezas que componen la familia. Y como decíamos, cuando todos hacemos esto, cuando cada uno cumplimos con nuestra responsabilidad dentro de la familia a la manera de Jehová, imitando el ejemplo de Jesús, entonces las familias pueden ser felices y agradamos a Jehová porque mostramos respeto a la autoridad que Él ha establecido. Pero, perdón, hablemos del segundo campo. Hablemos de la autoridad, lo que la Biblia llama autoridades superiores, o las autoridades civiles, gobiernos, etc. ¿Qué espera de Jehová en este campo? Pues de nuevo tenemos una respuesta clara y directa de Él en su palabra, en la Biblia, en este caso en la carta a los romanos, que podemos acudir a ella, si sois tan amables, en capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leeremos varios versículos porque se habla bastante de este tema al comienzo de este capítulo, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Notad lo que dice. Que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Los que se han puesto en contra de este orden recibirán su condena. Bueno, pues de nuevo vemos una instrucción directa y clara de parte de Jehová. Jehová espera que nos sometamos, que respetemos a estas autoridades, gobiernos, autoridades civiles. ¿Por qué? Bueno, aquí en este capítulo se dan varias razones, ¿no? Si seguimos echando un vistazo a los siguientes versículos, versículos 3 y 4, por ejemplo, habla de que ellos tienen la espada. Ellos tienen autoridad para castigar a quienes hacen cosas malas, a delincuentes, etc. Así que una razón por la que muchas personas obedecen las autoridades es por temor, ¿no?, al castigo, a esa espada que dice aquí que tienen los gobiernos. Pero la clave para nosotros está en lo que dice el versículo 5, que dice que es necesario que ustedes se sometan no solo por causa del castigo, sino también por causa de su conciencia. De nuevo, porque ¿quién es el dueño de esa autoridad? ¿Quién es el que permite que esos gobiernos tengan esa autoridad? Es Jehová Dios. Así, cuando respetamos estas autoridades, mostramos respeto a quien permite que estos tengan, al dueño de esa autoridad, que es Jehová. Por supuesto, como dicen los versículos siguientes, 6 y 7, también nos beneficiamos de esto, ¿no? También es verdad que pagamos impuestos, como dice ahí, pero también recibimos servicios de ellos, ¿no? Dice que son siervos públicos que rinden servicio, prestan servicio. Y es verdad, los gobiernos y autoridades, incluso hasta los más corruptos del mundo, suelen proveer cosas que benefician a sus súbditos, cosas como pues, infraestructuras, hospitales, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que también nos beneficiamos cuando hacemos esto. Obedecemos y respetamos a estas autoridades superiores, autoridades civiles. Y cuando hacemos esto, hacemos algo más. No solo estamos respetando estas autoridades, también damos gloria a Jehová. Porque como decíamos al principio, en este mundo la verdad es que la mayoría de las personas tienen muy poco respeto hacia cualquier tipo de autoridad. Y cuando ven nuestra actitud respetuosa, otras personas, eso no pasa desapercibido y da gloria a Jehová. Pasemos a hablar ahora de la tercera esfera, el tercer campo de autoridad. En este caso diríamos la autoridad principal, la autoridad suprema, ¿no? Vamos a hablar de la autoridad de Jehová, que es la fuente de la autoridad, y cómo podemos mostrar respeto a su autoridad. Como decimos, Jehová es la autoridad suprema, sin ninguna comparación posible, y además es el único que la tiene por derecho, ¿no?, porque es el creador. Cuando se trata de seres humanos, la verdad es que parece que cuanto más autoridad tiene una persona, peor suele utilizarla. Suele utilizarla de forma más arbitraria, suele utilizarla de forma más déspota, ¿verdad?
Pero sin embargo el caso de Jehová es completamente diferente. Y es muy bonito pensar en eso, en la autoridad que tiene Jehová y cómo la utiliza. Fijaros lo que menciona Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 sobre esto. Deuteronomio capítulo 10, (17 y 18) dice: porque Jehová su Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e imponente, que no trata a nadie con parcialidad, ni acepta un soborno. Él les hace justicia al huérfano de padre y a la viuda, y ama al residente extranjero, y le da comida y ropa. Sí, qué bonito, ¿no? Qué impresionante es pensar en esto, ¿no? Jehová dice, el Dios de dioses, Señor de señores, tiene toda la autoridad. Y sin embargo, ¿cómo la utiliza? Dice, siempre con justicia, nunca trata con parcialidad. Al contrario, la usa para ayudar a quienes son más desfavorecidos, a quienes más lo necesitan, a los huérfanos, las viudas, extranjeros. Qué bonito, ¿no? Y cuánto agradecemos que el Señor soberano del universo tenga ese tipo de personalidad, ¿verdad? Claro, cuando entendemos esto y cuando entendemos la grandeza de la autoridad de Jehová, eso nos ayuda a entender que ésta está por encima de cualquier otra autoridad. Es decir, cuando hay un conflicto entre la autoridad de Jehová y otra autoridad, siempre está por encima de la autoridad de Jehová. Es lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Recordáis cuando le preguntaron acerca de si había que pagar cierto impuesto y él enseñó una moneda, ¿verdad? Dijo, den a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. La autoridad de Jehová está por encima de cualquier otra autoridad. Así que si una autoridad nos prohíbe hacer algo que Jehová manda, que tenemos que hacer, ahí no, tenemos que obedecer a Jehová antes que a esa otra autoridad. O si nos piden que hagamos algo que Jehová prohíbe, pues lo mismo, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en la historia bíblica, ¿no? De personas que tenían esto muy claro. Podemos pensar en aquellos 3 hebreos que había en Babilonia, ¿no? En los tiempos de Daniel, cuando se les pidió que adoraran a una estatua, una imagen del Estado. Ellos tenían claro que Jehová prohibía la adoración a otra cosa que fuera a él, ¿no? Jehová exige devoción exclusiva. Así que ellos lo tenían muy claro y tenían claro que tenían que obedecer a Jehová antes que esa orden, incluso a riesgo de sus vidas. Pensamos en otro ejemplo, con los apóstoles de Jesús, cuando poco después de su muerte, ahora los llevaron ante el Sanedrín y les prohibieron predicar. ¿Qué dijeron ellos? Recordamos, lo tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Tenían muy claro, ahí no podían obedecer esa orden. La autoridad de Jehová está por encima. Pero es interesante pensar que en ambos casos, aunque ellos se negaron a obedecer esas instrucciones, su actitud no fue una actitud de desafío a las autoridades. Ellos respetaron a las autoridades hasta donde pudieron. Y esa es la actitud que nosotros queremos tener. Si en alguna ocasión nos enfrentamos a esto y nos pide la autoridad hacer algo que Jehová prohíbe, nos negaremos, pero queremos seguir, aún en ese caso, respetando esas autoridades superiores por respeto a Jehová. Pero la autoridad de Jehová también podemos mostrar respeto a ella en otro campo, dentro de la congregación, porque Jehová ha establecido también autoridad dentro de la congregación. ¿Qué espera Jehová de nosotros en este campo? Bueno, pues también tenemos una respuesta muy clara en la carta a los Hebreos, en este caso. Podemos buscarla, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice, sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Bueno, ¿qué espera Jehová de la autoridad que Él ha dispuesto en la congregación? Pues que seamos obedientes y sumisos, que respetemos esa autoridad. ¿Por qué? ¿Es porque ellos son perfectos, los ancianos, quienes dirigen la congregación, son perfectos, hacen las cosas siempre bien, nunca se equivocan? No, no es por eso.
somos sumisos, obedientes, respetamos su autoridad, porque esa autoridad viene de Jehová. Y Él es quien dirige la congregación. Sí, sería una falta de respeto a la autoridad de Jehová, rebelarnos o faltar el respeto a la autoridad que Él ha establecido en la congregación. Y de nuevo podemos pensar en ejemplos de tiempos bíblicos. Podemos pensar en lo que sucedió en los días de Moisés, con Coré, Datán y Abiram. Tenemos la imagen ahí que representa ese momento cuando Coré desafió la autoridad de Moisés. Claro, Coré probablemente conocía a Moisés, seguro, y conocía también sus defectos, conocía las cosas que él pues a veces se equivocaba como humano imperfecto que era. Y probablemente Coré empezó a ver a Moisés desde un punto de vista humano. Y él empezó a decir, bueno, pero si es una persona como yo, ¿por qué tiene que dirigirnos él? Quizás él pensó, pero bueno, es que además, ¿cómo está usando su poder? Porque él ahora, ¿quién ha nombrado sumo sacerdote? A su hermano, a su familia. Coré empezó a ver las cosas desde un punto de vista humano y llegó a esa situación en que desafió abiertamente la autoridad de Moisés. Recordamos cómo acabó eso, ¿no? Acabó muy mal para todos aquellos que se enfrentaron a Moisés. Pero la Biblia explica por qué. En Números 26:9 podemos leer estas palabras porque transmiten muy bien la forma de pensar, cómo vio Jehová aquel asunto. Números 26, versículo 9, dice: y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los escogidos del pueblo que se enfrentaron a Moisés y Aarón junto con el grupo de Coré. Notad, cuando ellos se enfrentaron a Jehová. A Jehová. Jehová vio aquel desafío no como un desafío contra la persona de Moisés, vio un desafío contra él, contra su autoridad, porque era Jehová quien había dado su autoridad a Moisés. Así, quizás en la congregación veamos los defectos de quienes nos dirigen. Pensamos quizás a veces que las cosas no se hacen bien o que hay alguna injusticia, pero nunca pensemos que eso nos da derecho a faltar el respeto a quien lleva la autoridad, a desafiar esa autoridad, a tomarnos la justicia por nuestra mano. Recordemos que esa autoridad viene de Jehová y tenemos que respetar la autoridad suprema de Jehová, también dentro de la congregación. Así hemos visto 3 campos, ¿verdad?, en los que podemos mostrar que nos importa cómo ve Jehová la autoridad. Decíamos antes, Jehová le importa y mucho cómo vemos la autoridad. Él espera que respetemos las autoridades. Hemos visto que Él espera que respetemos la autoridad que Él ha dispuesto dentro de la familia. ¿Recordáis? Vimos el ejemplo de Jesús, que podemos seguir todos los miembros de la familia, cada uno en nuestro papel, para dar la honra que merece Jehová y para ser verdaderamente felices en la familia. Hemos visto que Jehová espera también que respetemos las autoridades superiores, aquellos que gobiernan o que tienen autoridades civiles, no por las personas que ellos son como tal, sino porque es Jehová quien les concede tener esa autoridad. Y hemos visto finalmente ahora que lo más importante sobre todo es que respetemos la autoridad suprema de Jehová, que ante cualquier conflicto con otra autoridad siempre respetemos primero la autoridad de Jehová y que dentro de la congregación recordemos que también quienes la dirigen representan la autoridad de Jehová y queremos respetarlos y ser obedientes. Bueno, hemos hablado de estas diferentes autoridades y la verdad es que alguna de ellas, la autoridad de Jehová, durará para siempre. Otras no. Otras tendrán un fin. Hablamos de los gobiernos humanos, ¿no? Pero sabemos que los gobiernos humanos tendrán un fin. La Biblia habla de una autoridad, otra expresión de la autoridad de Jehová, el reino de Dios, el reino en manos de Jesucristo. Jehová le ha dado esa autoridad a Jesús, entre otras cosas, ¿para qué? ¿Recordáis lo que dice Daniel 2:44? Que este reino hará añicos y pondrá fin a todos estos reinos, a todos los gobiernos humanos. Así, estas autoridades tendrán un fin. Es verdad, mientras existen cumplen un propósito, pero no es el propósito de Jehová. Cuando llegue ese reino, entonces podremos vivir en una tierra donde haya
verdadera justicia y paz, porque quien gobierne la tierra será Jesucristo, un rey libre de cualquier tipo de corrupción y egoísmo, como hemos visto, ¿no? Tenemos ahí la imagen, ¿no? Una de tantas que nos transporta un poco a lo que veremos y lo que viviremos allí en ese nuevo mundo. Y es interesante también pensar en lo que no veremos allí, ¿no? No veremos ejércitos. ¿Por qué? Pues porque no habrá guerras, no habrá rebeliones, no habrá revoluciones. No habrá policías ni cárceles, porque no habrá delincuencia. ¿Pero por qué no habrá delincuencia? Pues porque todos los que estén allí respetan tan profundamente la autoridad de Jehová que no hace falta tener nadie que los vigile o que los castigue cuando no lo hacen. Así que esa es una clave y esa es una idea importante que queremos llevarnos. Respetar la autoridad de Jehová es algo fundamental que queremos aprender ahora, porque es lo que nos servirá para toda la eternidad. Porque hasta ese gobierno, el reino de 1000 años en manos de Jesús, también terminará. Esa expresión de la autoridad de Jehová también tendrá un fin. Cuando pasen esos 1000 años de gobernación, dice 1 Corintios 15, 28, que Jesús entregará el reino a su Padre. Y es entonces cuando Jehová gobernará directamente a la humanidad. Y esa autoridad durará para siempre. Y el que estemos allí para siempre, dependerá de nuestro respeto a la autoridad de Jehová. Por eso, ahora es el tiempo de que aprendamos a someternos, a respetar la autoridad de Jehová para vivir felices para siempre bajo su gobierno. Pues muchísimas gracias, hermano José Miguel. Estamos seguros de lo mucho que nos van a ayudar estos recordatorios, tanto ahora como también para el futuro. De igual modo, estamos todos invitados a la próxima semana a también poder ver una conferencia bíblica igual de buena como esta. Ahora, sin más, queremos dar paso a nuestro hermano Eric Sandoval, quien nos introducirá y nos dirigirá en el estudio de la Biblia mediante la atalaya. Siempre es tan agradable estar juntos para el estudio de la atalaya y es un tema muy allegado a nuestro corazón. Vamos a hablar de la verdad, lo que creemos y lo que hacemos como testigos de Jehová. Pero queremos empezar con una canción, así que les invito a ponerse de pie, por favor. Es la canción 56 y se basa en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y también el versículo 2. Vive la verdad.
Como pudimos ver en la canción, la verdad es muy especial. Valoramos la preciosa verdad que todos disfrutamos, ¿verdad? La adoración de Jehová, el privilegio también de imitar el ejemplo de Cristo. Y es interesante que el título de la atalaya es una pregunta, y una pregunta penetrante, ¿verdad? Que nos hace meditar. Ahí dice, estamos convencidos de que tenemos la verdad. Sí, es una cosa estar en la verdad, pero nuestra meta, nuestro deseo es estar completamente convencidos de que tenemos la verdad. El texto principal se extrae de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Son palabras dirigidas al joven Timoteo por su buen amigo, el apóstol Pablo. Mantente en lo que aprendiste. Así que Timoteo aprendió la verdad y fuiste persuadido a creer. Y vamos a enfocar en esa idea en el estudio de la atalaya. Hay tres ideas principales que vamos a destacar en los comentarios en este estudio. Un primer punto clave en el párrafo 3, un párrafo clave que nos ayudará a contestar la primera pregunta de repaso. También el párrafo 9 es el segundo punto principal o clave que contesta más o menos la idea de la segunda pregunta de repaso. Y finalmente el párrafo 11, que contestará la última pregunta de repaso. Invitamos a todos a participar de buena gana. Es una familia de adoradores de Jehová, así que con confianza invitamos a todos a ofrecer sus comentarios desde su corazón. El lector es el hermano Juan Carlos Torroglosa y vamos a pedir al hermano Torroglosa, por favor, que nos haga el favor de leer el párrafo número 1. ¿Cómo conociste la verdad? ¿Naciste en la verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en la verdad? De seguro a nosotros se nos han hecho preguntas como estas o nosotros se las hemos hecho a otros. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de la verdad? Por lo general nos referimos a nuestras creencias y a nuestra forma de adorar a Dios y de vivir. Cuando decimos que alguien está en la verdad, queremos decir que sabe lo que enseña la Biblia y que respeta sus principios. Como resultado, está libre de ideas religiosas falsas y vive la mejor vida que un ser humano imperfecto puede tener. Ahora la primera pregunta, la pregunta del párrafo 1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la verdad? Hermana Guasimara, por favor. Rodríguez. Nos referimos a nuestras creencias y adoración a Dios y que nuestra forma de vivir se basa en lo que enseña la Biblia. Muy bien, excelente, gracias Guasimara. Muy bien. Hermano Daniel García. Así implica mucho más que formar parte de una religión que quizás es como otras personas en el mundo lo ven, sino como bien decía nuestra hermana Guasimara, implica una forma de vida, corregir nuestra manera de pensar y como bien dice el Evangelio de Juan 8:32, es una verdad que nos libera de enseñanzas falsas y nos permite vivir de la mejor manera posible. Excelente, gracias hermano García. Hermano Espinosa, Jason. Y como forma parte de nuestra vida, ¿no? Parte de nuestro vocabulario, la verdad, pues cuando conocemos a otra persona es normal que le preguntemos ¿cómo conociste la verdad? ¿Naciste en la verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en la verdad? Muy bien. Expresiones muy comunes, ¿verdad?, dentro del pueblo de Jehová. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la verdad, las mismas expresiones mencionadas por el hermano Espinosa, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere nuevamente para destacar la idea cuando se habla de la verdad? Hermano Lara. Pues que sabe y entiende lo que enseña la Biblia y que respeta esos principios. Muy bien, excelente, excelente. O sea, lo que creemos, ¿verdad? Nuestras creencias y también lo que hacemos, nuestras acciones, nuestra forma de adorar. Básicamente, así quiere decir la expresión la verdad. Pasemos ahora al párrafo número 2, por favor, hermano Juan Carlos. ¿Qué fue lo primero que nos atrajo a la verdad? Quizás fue la buena conducta de los testigos de Jehová, o tal vez fue el amor que demuestran.
Eso es lo que más le llamó la atención a muchos la primera vez que fueron a un salón del reino, y lo recuerdan más que cualquier cosa que se haya dicho en la plataforma. Y esto no nos sorprende, pues Jesús dijo que la gente sabría quiénes son sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Pero si queremos tener una fe fuerte, debemos hacer algo más. Leemos el texto citado en el párrafo Juan 13, 34 y 35. Bueno, leemos el texto primero. Hermana García, Natalia. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo les he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Muchas gracias, Natalia. Ahora la pregunta. Según Juan 13, 34 y 35, ¿qué es lo primero que atrae a muchas personas a la verdad? Hermano Martínez, David. Pues hemos visto muchas experiencias, tanto en biografías como broadcastings o entrevistas, donde hermanos, cuando visitaron un salón del reino por primera vez, pues quizás no recuerdan de lo que se habló exactamente, pero sí recuerdan el amor que le mostraron los hermanos, el amor del que habla Juan 13, 34 y 35. Gracias, David. Muy bien. Hermano Coboyo, Félix. También en otros casos, la buena conducta, tal como vemos aquí en 1 de Pedro 2:12, cuando otras personas ven nuestra honradez, nuestra integridad, la moralidad que tenemos, eso también les ha impresionado para unirse al pueblo de Jehová. Gracias, hermano Coboyo. Por favor, Anika. Gable. Y aunque yo nací en la verdad, ya conocía el amor entre los hermanos, pero cuando tenía 15 años pude visitar por primera vez una asamblea internacional y realmente me impactó el amor y la unidad entre los hermanos de diferentes países y culturas. Muy bien, Anika, gracias. Excelente comentario. Hermano Valentín Cuesta. Claro, y es algo que llama mucho la atención a las personas ver los principios bíblicos en acción, algo que no se ve en este mundo. De ahí que cause esa primera impresión tan impactante. Muy bien, excelente. Entonces, el amor es lo que nos atrae, ¿verdad? Según las palabras de Jesús. Pero en la última oración del párrafo 2, ¿qué anotamos ahí? El amor es tan importante, ¿verdad? Pero también se recalca en esa última oración del párrafo 2, una idea clave. Hermano Samuel Rodríguez. Pues que ese amor por sí solo no fortalece nuestra fe o no nos convence de que estamos en la verdad. Necesitamos algo más para estar convencidos. Muy bien, excelente. Eso nos lleva al párrafo 3, nuevamente un párrafo clave, una idea principal. En este párrafo leamos el número 3. Nuestra fe no solo debe basarse en el amor que se demuestran los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Pongamos que un hermano, incluso un anciano o un precursor, comete un pecado grave o nos hiere o se vuelve apóstata y dice que no tenemos la verdad. ¿Qué haríamos en cualquiera de estos casos? ¿Tropezaríamos y dejaríamos de servir a Jehová? Esto nos enseña que si queremos tener una fe sólida, esta debe basarse en una buena amistad con Jehová, no en lo que hacen otras personas. Nuestra fe es como una casa que no debería estar construida solamente con materiales suaves, como los sentimientos y las emociones, sino también con materiales sólidos, como los hechos y los razonamientos lógicos. Debemos convencernos por nosotros mismos de que la Biblia nos enseña la verdad sobre Jehová. ¿Qué podría suceder si nuestra fe en Dios solo se basa en el amor que se demuestra en los hermanos? ¿Qué podría suceder? Hermana Lara, por favor. Ruth. Pues como dice el párrafo, es como si construyéramos nuestra fe con materiales suaves, ¿no? Como son los sentimientos o las emociones. Y al igual que una casa que se construye con una mala base puede caerse, pues nuestra fe, si no se basa en una buena amistad con Jehová, o como dice Romanos 12:2, si no comprobamos por nosotros mismos esa verdad, con hechos o con razonamientos lógicos, pues esta fe también se puede tambalear. Muy bien, excelente. Hermano Gaule, Esteban. Y como si nuestra relación con Jehová estuviese construida con estos materiales tan suaves, cosas como el que una persona
un anciano, un precursor, hermanos respetados cometen un pecado grave, nos hieren o se vuelven apóstatas al estar basados simplemente en emociones o sentimientos o en solo seguir a personas, nuestra relación con Jehová se vería puesta en jaque muy pronto. Sí, muy bien, gracias. Hermana Rita Sandoval. Sí, y me encanta esta ilustración en cuanto a un edificio porque puede que quizás hemos visto alguno de estos edificios que han sido construidos con materiales duraderos, tal vez tienen cientos de años, hasta casi miles de años, y siguen en pie, pero también hemos visto otros que después de un poquito de tiempo se ven ya muy maltratados, se le está cayendo todo. Entonces, ¿cuál de estos queremos nosotros ser? Muy bien, excelente ilustración. Así que para construir y eso en nuestra meta, con materiales sólidos, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Para construir con elementos sólidos, materiales sólidos, ¿qué hace falta? Hermana Natalia García. Pues una fe fuerte basada en una buena amistad con Jehová, y para eso necesitamos convencernos por nosotros mismos con razonamientos lógicos que perduren a pesar de pruebas y a pesar de que hermanos nos defrauden o nos decepcionen. Excelente, muchas gracias Natalia. Ahora podemos pasar al siguiente párrafo, número 4. Jesús dijo que algunos aceptarían la verdad con alegría, pero que su fe se marchitaría cuando llegaran los problemas. Quizás no comprendan que por seguir a Jesús tendrán dificultades y pruebas. O quizás piensen que la vida del cristiano es solo un camino de rosas lleno de bendiciones. Pero en este mundo imperfecto es inevitable tener problemas. Las circunstancias pueden cambiar y quitarnos parte de la alegría durante algún tiempo. Queremos primero dirigir la atención al texto citado en Mateo 13, 3-6 y versículos 20-21. Un lector, por favor. A ver. Hermano Pérez, joven. Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíces profundas, se marchitaron. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Muchas gracias, hermano Pérez. Ahora la pregunta, según Mateo 13, 6, 20, 21, ¿qué les pasa a algunos cuando se pone a prueba su fe? Hermana Claudia. En la comparación del sembrador, Jesús dijo que algunas semillas del reino caen en terreno rocoso. Esto no es bueno para la semilla, porque el sol calienta mucho el suelo rocoso. Una planta con raíces cortas se secará. De manera similar, algunas personas aceptan la palabra con alegría, pero no son capaces de resistir el calor. Significa dificultades y persecución. Cuando vienen los problemas, su fe se seca, por así decirlo. Muy bien, Claudia. Excelente comentario. Muchas gracias. Hermano Cuesta, Valentín. Y es que sería iluso pensar de que no vamos a tener problemas nunca. Es algo que tarde o temprano todos experimentaremos. Y como menciona el Salmo 6:6, a veces podemos agotarnos de tanto suspirar y pasar la noche llorando. Y es algo que drena nuestra alegría y nuestras ilusiones. No obstante, si tenemos una fe arraigada bien, no se marchitará. Muy bien, excelente. Hermano Cobollo, Félix. Los versículos 20 y 21 muestran el problema. Es que estos nuevos discípulos no es que tengan miedo
a la tribulación, a los problemas, sino que su corazón es duro como una roca. Y como se ha comentado, no ha penetrado, no se han convencido de que esto es la verdad, no ha llegado a penetrado plenamente su corazón y es por eso vienen los problemas y su fe desvanece. Muy bien, excelente. Y de hecho, en el párrafo, hablando del mundo imperfecto, en lo que tiene que ver con problemas, ¿qué deberíamos esperar? ¿Qué deberíamos esperar en este mundo imperfecto? Hermano Martín. Pues esperamos que haya problemas y que suframos como todos, incluso más, ¿no? Jesús dijo que teníamos que tomar un madero de tormento, así que hay problemas además añadidos por ser discípulos de Jesús. Eso, muy bien. Sin embargo, la mayoría vemos un resultado positivo, ¿verdad? Leamos sobre esto en el párrafo 5. La mayor parte de los siervos de Jehová demuestran que están convencidos de que tienen la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque su fe no se tambalea cuando un hermano los hiere o hace algo que no es propio de un cristiano. Con cada prueba que afrontan, su fe se hace más fuerte, no más débil. ¿Qué debemos hacer para tener una fe como esa? ¿Cómo demuestra la mayor parte de los siervos de Jehová que están convencidos de que tienen la verdad? Hermano Gunther Galke. El Salmo 119, 165 dice que si una persona ama la ley de Jehová, nada será un obstáculo para ella. La gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas aman la palabra de Jehová. Para ellos es la verdad. Por lo tanto, su fe se fortalece con cada prueba. Muy bien, Gunther. Muy bien, muchas gracias. Hermano Gaule, Esteban. Y Santiago capítulo 1, versículo 3 recarga bien esta idea cuando dice que su fe de calidad probada, ya ha sido probada la fe y lo que produce es aguante. Cuando nos enfrentamos a pruebas, tal como se refina el oro y se le saca las impurezas, así se nos puede sacar las impurezas que tal vez tengamos y nuestra cualidad, nuestra fe está probada y va a producir más aguante. Muy bien, excelente. Hermana Rita Sandoval. Sí, me encanta también la primera parte del Salmo 119, porque dice que no pierde su paz es abundante. Así que aunque no tropecemos, también si perdemos la paz, eso también puede medir cómo está nuestra fe. Tenemos que tal vez fortalecer nuestra fe si está sucediendo algo que nos está robando nuestra paz. Muy bien, muchas gracias. Justo después del Salmo 119, 165, ahí menciona que con cada prueba que afrontan y qué observación se hace ahí. ¿Qué es lo que observamos en general dentro del pueblo de Jehová? Con cada prueba que afrontan y cómo se lee, ¿qué notamos? ¿Cómo se lee en el párrafo? Hermana Anika. Bueno, vimos en el párrafo anterior que a algunos los debilita la fe, pero en cambio los que tienen una fe fuerte, la fe se hace más fuerte mediante la prueba. Muy bien, gracias. Bueno, podemos pasar ahora a un nuevo subtítulo. Obtengamos el conocimiento exacto de Dios. Párrafo 6. La fe de los discípulos del siglo I se basaba en su conocimiento de las Escrituras y en las enseñanzas de Jesucristo, es decir, en la verdad de las buenas noticias. Esta verdad es el conjunto de enseñanzas cristianas que incluye los detalles sobre el sacrificio de Jesús y su resurrección. El apóstol Pablo estaba seguro de que estas enseñanzas eran ciertas. ¿Por qué lo sabemos? Porque utilizaba las Escrituras para probar con referencias que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Los primeros cristianos aceptaron esas enseñanzas y buscaron la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Investigaron para asegurarse de que tales enseñanzas se basaban en las Escrituras. Su fe no se sostenía solo sobre sentimientos y emociones, y no le servían a Jehová únicamente porque disfrutaran de estar con otros cristianos. Más bien, basaron su fe en el conocimiento exacto de Dios. Pregunta para el párrafo 6. ¿En qué se basaba la fe de los discípulos del siglo I? Hermana Sara. Como leemos en Gálatas 2:5,
en la verdad de las buenas noticias, y eso incluye el conocimiento de las Escrituras y las enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, su sacrificio y resurrección. Muy bien, excelente. Arancha, Cuesta. Y los cristianos de Berea marcaron un buen ejemplo en este sentido, pues de ellos leemos en Hechos capítulos 17 que cuando recibieron la palabra la aceptaron con mucho interés. ¿Por qué? Porque todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Es decir, esos sentimientos que tenían por la verdad los reforzaban con conocimiento. Muy bien, gracias Arancha. Hermano Daniel García. Y este profundo conocimiento hacía que su fe no estuviera basada simplemente en sentimientos, sino todo lo contrario. Como menciona Hebreos 5:14, es una fe que a través de la práctica y el entrenamiento, pues facilitaba que tuvieran la capacidad de pensar, de discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Gracias, Dani. Hermano Espinosa, Jasón. Y algo también que les ayudó a ellos a tener una fe fuerte, como dice ahí el párrafo, es buscar la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Buscaban la ayuda de Jehová para llegar a comprender lo que Él les quería transmitir mediante las Escrituras, ¿no? Así, cuando nosotros también dediquemos tiempo a estudiar y a meditar, hacer una oración antes de dedicarle pues este tiempo a investigar, nos ayuda a comprender todo lo que Jehová nos quiere decir mediante sus Escrituras. Muy excelente. Hermano Martín. Así, en todos estos casos es muy interesante que no se trataba de que escucharan las enseñanzas de Jehová de vez en cuando en alguna reunión. Vemos un esfuerzo consciente, ¿no? En todos los lugares. Los bereanos todos los días investigaban. Hebreos habla de entrenar, ¿no? Como un gimnasta entrena, ¿no? Es una acción que requiere esfuerzo, es constante, ¿no? Colosenses habla de llenarse del conocimiento exacto, de comprensión espiritual también, ¿no? No se trata de tener una pequeña dosis, ¿no? Sino de que uno hace un esfuerzo consciente para convencerse. Excelente. Entonces, en el caso de los cristianos del primer siglo, el apóstol Pablo, los cristianos en Berea, según la última frase del párrafo 6, ¿en qué se basó su fe? ¿En qué se basó? ¿En qué se basó? A ver. Hermana Lara. Sí, en un conocimiento exacto de la Biblia, de las Escrituras. Muy bien. Importante también en nuestro caso, como vamos a ver en la lectura del párrafo número 7. Las verdades de la palabra de Dios nunca cambian. Por ejemplo, no cambian si un hermano nos ofende o comete un pecado grave. Y tampoco cambian cuando tenemos problemas. Así que debemos conocer a fondo las enseñanzas bíblicas y estar convencidos de que son ciertas. Tal como un ancla mantiene a flote un barco durante una tormenta, nuestra fe basada en las verdades bíblicas nos sostendrá en momentos difíciles. ¿Cómo podemos estar más convencidos todavía de que tenemos la verdad? Antes de contestar la pregunta del párrafo 7, leamos Salmo 119, 160. Hay una idea muy interesante ahí. Salmo 119, 160. Vamos a leer el texto y después podemos ir la atención a la pregunta. Hermano Isaac Rodríguez, por favor. La palabra es la propia esencia de tu palabra. La verdad es la propia esencia de tu palabra, y todas tus justas sentencias duran para siempre. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo nos beneficiará nuestra fe en las verdades bíblicas? Primero, el hermano Gaulke, por favor. Gunther. La verdad registrada en la Biblia será siempre la verdad. Según el Salmo 119, 160, la verdad de la palabra de Dios perdurará para siempre. Si nuestra fe se basa en esta verdad, nuestra fe también perdurará para siempre. Muy bien, muchas gracias, hermano Gunther. Quasimaro Rodríguez. También en el Salmo se dice que la esencia de la palabra de Jehová es la verdad. El significado de esencia es aquello que es invariable. Así que las verdades bíblicas son las que nos sostendrán en momentos difíciles porque no cambiarán nunca. Gracias, Quasi. Excelente comentario.
Hermano Valentín Cuesta. Y es muy bonita la ilustración del párrafo. Tal como un ancla mantiene a flote un barco durante una tormenta, nuestra fe basada en las verdades bíblicas nos sostendrá en momentos difíciles. Y posiblemente hemos visto imágenes de pequeños barcos en grandes tormentas, cómo pueden mantenerse a flote. Y gracias a ese punto de anclaje que tienen, nosotros vamos a experimentar o experimentamos ya situaciones sumamente difíciles. Y es ese conocimiento que tenemos de esas verdades, que sabemos que son eternas, que no varían, es lo que nos mantiene siempre estables. Muy bien. Esa es la clase de fe que queremos tener, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es cómo podemos estar aún más convencidos de la verdad. Pues vamos a entrar en esa idea con un nuevo subtítulo. Convenzámonos a nosotros mismos de lo que queremos. Leamos el párrafo 8. Timoteo estaba seguro de que tenía la verdad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Su madre y su abuela fueron las primeras que le enseñaron los santos escritos, pero sin duda él mismo dedicó de su tiempo y energías a estudiarlos. Como resultado, llegó a estar convencido de que en ellos se hallaba la verdad. Luego, él, su madre y su abuela aprendieron las enseñanzas cristianas. Sin duda, quedó impresionado por el amor que mostraban los discípulos de Jesús y tenía un sincero deseo de estar con sus hermanos espirituales y cuidar de ellos. Pero su fe no se basaba en lo que sentía por los demás, sino en hechos que fortalecían su amistad con Dios. Nosotros también debemos estudiar lo que la Biblia dice sobre Jehová y razonar para llegar a conclusiones lógicas. Muy bien, ahora tenemos un texto que queremos leer, la 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Un lector, por favor, hermano David Martínez. En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano Martínez. Ahora la pregunta, de acuerdo con la 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿cómo llegó Timoteo a estar convencido de que tenía la verdad? Hermana García, Natalia. Pues por supuesto que la influencia de su madre y su abuela desde pequeño le ayudaron, ya que le enseñaron los santos escritos, y también el amor que los discípulos de Jesús se mostraban le impresionó. Pero esto no fue lo único que le ayudó a convencerse, porque también tuvo otras influencias, así que fue el dedicar tiempo y energías a estudiar y llegar a conclusiones que le convencieron, que fue lo que cimentó su amistad con Jehová. Gracias, Natalia. Hermano Rodríguez, Isaac. Y eso es lo que muestra 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Él los aprendió de su madre también, pero sin embargo, como se muestra, dice que fue persuadido. Y una obra de consulta es interesante lo que dice, que esta palabra en su idioma original es estar convencido, como empieza el subtítulo, de convencido y seguro de que algo es cierto o es verdad. Así que Timoteo se convenció a sí mismo de que lo que había aprendido de su madre pues era la verdad, razonó. Muy bien. Una idea importante, ¿verdad? Entonces, pensando en Timoteo nuevamente, aprendió de su abuela, aprendió de su mamá, su madre, ¿verdad? Pero ¿qué más aprendimos aquí en el párrafo? ¿Qué otra idea importante? Hermano Gable. Que como si se tratara de un banco, él no iba a retirar dinero para sustentarse. Es decir, él no retiraba fe de la fe de su madre o de su abuela. Él tenía que tener su fe. Por eso es que él dedicó su tiempo y energías a estudiar las escrituras y a convencerse a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Podemos nacer en la verdad, pero tenemos que, como dice al final del párrafo, estudiar lo que la Biblia dice sobre Jehová y razonar para llegar a conclusiones lógicas que nos convenzan a nosotros. Muy bien, Esteban. Excelente ejemplo. Muchas gracias, hermana Rita Sandoval. Sí, entonces a primera vista este texto pudiera uno tener la impresión de que la persuasión fue por su abuela y su madre, pero no, de nuevo, la persuasión fue por él mismo, por el conocimiento exacto que él investigó y que él puso en su corazón y en el cual él razonó. Muy bien, excelente. Y en armonía con esto vamos a pasar al párrafo 9, un párrafo clave, porque es algo que queremos recordar.
una manera de convencernos a nosotros mismos de que tenemos la verdad. Leamos el número 9. Para comenzar, debemos convencernos a nosotros mismos al menos de 3 verdades fundamentales. Primero, que Jehová es el creador de todas las cosas. Segundo, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Y tercero, que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran bajo la guía de Cristo, los testigos de Jehová. Para convencernos a nosotros mismos de estas verdades fundamentales, no hace falta que seamos una enciclopedia andante de conocimiento bíblico. Nuestro objetivo debe ser usar nuestra capacidad de razonar para estar más convencidos de que tenemos la verdad. Ahora la pregunta del párrafo 9, ¿de qué 3 verdades fundamentales debemos convencernos a nosotros mismos? Quizás puede mencionar uno por uno. Hermana Claudia, por favor. Primero, tenemos que estar convencidos que Jehová es el creador de todas cosas. También incluye comprender el significado de su nombre, yo seré lo que yo decida ser. Y según Apocalipsis 4:11, tenemos que aceptar que Jehová merece recibir la gloria porque creó todas las cosas. Muy bien, Claudia, muchas gracias. ¿Otra idea? Hermana Arancha, Cuesta. La segunda cosa de la que tenemos que estar convencidos es de que la Biblia contiene el mensaje de Dios para nosotros y que, como leemos en 2 Timoteo 3:16 y 17, este mensaje de la Biblia nos capacita y nos complementa para todo aquello que Jehová quiere que hagamos. Gracias, Arancha, muy bien. Y hay una tercera idea, una tercera verdad fundamental. A ver. Hermana Sara Pérez. Que Jehová tiene un grupo de personas aquí en la tierra que lo adoran de manera organizada bajo la guía de Cristo. Y como dice Hechos 15:14, Jehová sacaría de entre las naciones un pueblo para su nombre, y ese nombre, como vemos en Isaías 43, son los testigos de Jehová. Gracias, Sara. Así que 3 verdades fundamentales que nos ayudan, ¿verdad? Queremos estar más convencidos de que tenemos la verdad y estas 3 ideas pues nos ayudan. Pero al final del párrafo, un lector, porque ahí se destaca lo que es el objetivo. Cuando uno analiza cada uno de estos puntos, pues hay un objetivo que uno debería tener en mente. ¿Cuál es la idea según la última oración del párrafo? Hermano Lara. Sí, ahí el apóstol Pablo habla acerca de la capacidad de razonar. Y es interesante porque para traducir esa palabra se usó la palabra griega que podemos comprender muy bien en castellano, lógicos. Y transmite la idea de ser algo racional o inteligente. O un léxico decía que es algo cuidadosamente pensado o reflexivo. Así que entendemos que cuando alguien entiende los principios bíblicos, ha educado su conciencia para entender estos principios bíblicos, toma decisiones basadas en la Biblia. Como decía el párrafo, no hace falta que nos sepamos la Biblia de memoria. Simplemente con entender esta forma de pensar que tiene Jehová, se pueden tomar buenas decisiones. Y claro, cuando uno toma buenas decisiones, se convence mucho más de que esos fundamentos, ¿no? de lo que dice la Biblia, el conocimiento, es bueno para uno. Así que ayuda también a convencerse de que tiene la verdad. Muchas gracias, hermano Benjamín. Hermana Natalia García. Y una idea que nos ayuda a no abrumarnos es que no hace falta que seamos, como dice aquí, una enciclopedia andante. Es decir, el objetivo no es acaparar conocimiento bíblico porque sí, sino usar, como se ha comentado, nuestra capacidad de razonar para convencernos que tenemos la verdad. Gracias, Natalia. Muy bien. Bueno, ahora tenemos otro subtítulo porque queremos ayudar a otros, ¿verdad? Para que ellos también estén convencidos de la verdad. Así que el subtítulo es Preparémonos para convencer a otros, párrafo 10. Una vez que tenemos claras estas verdades fundamentales sobre Jehová, la Biblia y el pueblo de Dios, debemos ser capaces de usar las Escrituras para demostrárselas a otras personas. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades que aprendemos a quienes nos escuchen. Y cuando tratamos de convencer a otros de que la Biblia enseña la verdad, nuestra propia fe se hace más fuerte. Además de conocer la verdad, ¿qué debemos ser capaces de hacer? Hermana Guasimara Rodríguez.
Pues tenemos la responsabilidad de esa verdad enseñársela a otras personas y cuando hacemos eso defendemos nuestra fe, con lo cual ésta se hace más fuerte. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Hermano Cogollo, Félix. También tenemos una gran ayuda, es la serie de conversaciones con un testigo de Jehová, que apareció desde el año 2010 hasta el 2015, y allí se ve varias conversaciones entre el amo de casa y el testigo de Jehová, y el razonamiento que hay, preguntas, ejemplos, todo eso nos puede servir para que nosotros, cuando estemos también predicando, podamos también transmitir la verdad y que la persona pueda convencerse de que esto es la verdad. Gracias, hermano Cogollo. Hermano Rodríguez, Samuel. Y también una idea interesante que se menciona en este párrafo es que tenemos que ser capaces de hacer eso usando las escrituras, ¿no? Hemos visto el ejemplo de los primeros cristianos que ellos con referencias usaban la Biblia para eso. Pues esta serie que apareció en la Atalaya también nos ayuda porque se basa en la Biblia para poder pasar esos razonamientos lógicos a otras personas y ayudarles. Gracias, muy bien. Y hay un beneficio personal, ¿verdad? Cuando convencemos a otro, cuando enseñamos a otro, pues ¿cuál es el beneficio para uno mismo? Hermana Lara. Porque también nuestra fe se hace más fuerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora pasemos al párrafo 11, otro párrafo clave que nos ayuda a contestar la tercera pregunta del paso. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a otros, procuraba convencerlos de que aceptaran a Jesús usando la ley de Moisés y los profetas. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo al enseñar la verdad de la Biblia a alguien? No nos limitemos a repetir hechos de memoria. Debemos ayudarlo a razonar sobre lo que aprende, pues así se acercará a Jehová. No queremos que acepte la verdad porque nos admira, sino porque se ha convencido a sí mismo de que lo que ha aprendido sobre nuestro amoroso Dios es cierto. ¿Qué ejemplo nos dio Pablo al enseñar a otros? ¿Qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo? Hermano Martín. Sí, se cita lo que menciona Hechos 28, 23, ¿no? De Pablo, que dice que él los convencía de que aceptaran a Jesús utilizando la ley y los profetas. Es decir, usaba la Biblia, pero lo utilizaba razonando sobre ella para convencer, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer cuando enseñamos a otros, razonar sobre lo que dice la Biblia para que ellos se convenzan. Muy bien. Hermana Claudia. Okay. A menudo existe un fuerte vínculo entre un estudiante de la Biblia y un publicador. A menudo sigue siendo una amistad duradera después del bautismo, pero nuestro objetivo principal es enseñar a los estudiantes de la Biblia a amar a Jehová. Los estudiantes de la Biblia no pueden basar su fe en la amistad con nosotros. No deben aceptar la verdad porque admiran las personas de la congregación. Muy bien, Claudia. Excelente. Yo tenía esa idea en mente. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Arancha, Cuesta. Y un punto que me llamó la atención del versículo 23 es que Pablo dice que razonaba con la gente desde la mañana hasta el atardecer. Esto nos enseña que cuando ayudamos a otros a que acepten la verdad, esto requiere tiempo, requiere que seamos pacientes, pues el amor por las verdades no surge de la noche a la mañana. Así esto nos enseña eso, la importancia de ser pacientes cuando enseñamos a otros. Gracias, Arancha. Muy bien, excelente. Bueno, con eso en mente podemos pasar a los siguientes dos párrafos, 12 y 13. Padres, sin duda ustedes desean que sus hijos se mantengan en la verdad. Quizás piensen que si ellos tienen buenos amigos en la congregación, su fe se hará fuerte. Ahora bien, para que sus hijos estén convencidos de que tienen la verdad, necesitan algo más que buenos amigos. Es necesario que tengan una amistad personal con Dios y que estén seguros de que la Biblia contiene la verdad. Si ustedes desean enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios, deben dar el ejemplo, siendo buenos estudiantes de la Biblia. Saquen tiempo para reflexionar en lo que estudian. Entonces podrán enseñar a sus hijos a hacer lo mismo.
Muéstrenles cómo utilizar nuestras herramientas de estudio, tal como lo hacen con sus estudiantes de la Biblia. De este modo, ayudarán a sus hijos a amar a Jehová y a confiar en el medio que Él utiliza para darnos el alimento espiritual, el esclavo fiel y prudente. No se limiten a enseñarles las verdades fundamentales de la Biblia. Ayúdenlos a conocer las cosas profundas de Dios, teniendo en cuenta su edad y su capacidad, y así llegarán a tener una fe fuerte. Para estos dos párrafos tenemos una imagen. Vamos a primero comentar sobre la imagen, destacar algunos puntos o ideas que notamos en la imagen, que notamos, que llama la atención. Hermana Natalia García. Pues vemos una familia estudiando profecías bíblicas y vemos que el ejemplo del padre, porque él tiene el libro bien preparado y quizás esto le ayude a las preguntas que la hija le pregunte, ¿no? Porque tiene un bloc de notas donde a lo mejor se ha preparado varias preguntas, así que el padre está razonando con ella y le explica por qué a lo mejor tienen que pasar por estas pruebas o algún tipo de detalle de las profecías. Muy bien, Natalia, eres muy observadora, ¿eh? No toman muchos detalles ahí en esa ilustración. Gracias, hermano Daniel. Y vemos que en esta familia pues hay dos hijos de diferentes edades, pero los padres no llegan a la conclusión de que los hijos son demasiado jóvenes para estudiar cosas profundas. Quizás viendo la portada del libro están estudiando el libro Adoración Pura, un libro profundo. Viendo también el lenguaje corporal del padre y el de la hija, se nota que la hija está pensando. Es decir, él no solamente está explicando la información, la está ayudando a razonar. Quizás está usando preguntas y eso que hace que la chica piense y se convenza a sí misma. Muy bien, excelente. Gracias, buenas observaciones. Ahora la pregunta del párrafo 12 y también el párrafo 13. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a mantenerse en la verdad? Hermano Gunther Gaulke. La mejor forma en que los padres pueden ayudar a sus hijos a mantenerse en la verdad es dando un buen ejemplo. Los hijos necesitan ver que sus padres son buenos estudiantes de la Biblia. Gracias, Gunther. Ese punto también me llamó la atención. Importante el ejemplo de los padres. Hermano Benjamín Lara. Y mencionaba al principio del párrafo 12 también que no solamente con la idea de que como tienen buenos amigos en la congregación, ya está todo arreglado, es interesante que los padres se preocupen de que la mayor amistad que tengan sean con Jehová, de entender por qué Jehová hace las cosas, de entender que todo lo que ha hecho ha sido por el bienestar de sus siervos. Eso es importante para que esa verdad también cale en sus corazones. Muy bien, excelente punto, Benjamín. Hermano Samuel Rodríguez. También otra idea que se menciona, copiando el ejemplo que escuchamos en la Asamblea Regional, es que no solamente hay que darle pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Explicarles cómo usar herramientas de estudio para poder obtener esas enseñanzas profundas por ellos mismos en el futuro y que sean buenos estudiantes también. Excelente, muy bien. Sara, por favor. Y hablando de las cosas profundas, me gustó lo que explicaba Ana Atalaya, que no se refiere a cosas difíciles de entender. En realidad abarca muchas verdades bíblicas que conocemos bien, como la descendencia prometida, el reino mesiánico, la esperanza celestial. Pero lo más importante es que lo que fortalece nuestra fe no es solo conocer esas doctrinas, sino conocer también las razones que las sostienen. Muy bien. Y cuando un padre pone en práctica las ideas mencionadas en estos dos párrafos, según la última oración, ¿cuál será el resultado? La última oración del párrafo, hermano Cogollo. Llegarán a conocer las cosas profundas de Dios y su fe será fuerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora podemos pasar a otro subtítulo. Estudiemos las profecías de la Biblia, leamos 14. Las profecías forman parte importante de la palabra de Dios y nos ayudan a tener una fe sólida en Jehová. ¿Qué profecías han fortalecido nuestra fe? Quizás pensemos en las que hablan de los últimos días, pero otras profecías que ya se han cumplido también pueden fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, podemos explicar cómo se han cumplido y siguen cumpliéndose las profecías
de los capítulos 2 y 11 de Daniel? Si nuestra fe se basa por completo en lo que enseña la Biblia, logrará soportar cualquier prueba. Veamos el ejemplo de los hermanos que aguantaron cruel persecución en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque las profecías de los últimos días no se entendían del todo en aquel entonces, ellos tenían fe absoluta en lo que sabían de la palabra de Dios. La pregunta del párrafo 14. ¿Por qué deberíamos estudiar las profecías de la Biblia? Hermano Joel Pérez. Hay muchas profecías en la palabra de Dios. Es una parte importante de la Biblia. Y cuando estudiamos, no solo las que se están cumpliendo hoy en día, sino también las que se han cumplido en el pasado, eso nos va a fortalecer mucho la fe. Así es, hermano Espinosa. Y una de estas profecías que se están cumpliendo son las en los últimos días, son las que aparecen en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, y Mateo 24, 3 y 7, donde habla cómo iba a ser la situación en la actualidad, ¿no? Habla de guerra, habla de la actitud de las personas, y al ver que se está cumpliendo y que las personas son así, pues a eso nos fortalece nuestra fe, porque la palabra de Dios es la verdad. Muchas gracias, hermano Espinosa. Esteban Gaule. Y por ejemplo, de Daniel capítulo 2 y capítulo 11 nos fortalece muchísimo la fe porque sabemos o entendemos de que no va a venir otra potencia como se ve en el capítulo 2 de Daniel, sino que la potencia angloamericana ya es la última. Pero también por otro lado el capítulo 11 de Daniel, tal vez pensábamos, bueno, todavía falta que se desvele quién es el rey del norte. Bueno, ya lo sabemos también. Así que vemos que estamos a las puertas de la gran tribulación y del nuevo mundo, y eso nos fortalece mucho la fe. Gracias, Esteban, muy bien. ¿Alguna idea o comentario sobre el recuadro? Algunos de los puntos o referencias, o cómo dar uso del recuadro. Una pregunta opcional, ¿verdad? Sobre alguna referencia o ideas para dar mayor uso de ese recuadro. Hermano Daniel García. Quizás una primera idea que se me ocurre es el hecho de que todas estas profecías realmente hemos ajustado el entendimiento en los últimos años sobre cómo nos aplican al pueblo de Jehová. Y por eso es muy importante el que sigamos estudiando, familiarizándonos rápidamente cuando hay un ajuste de entendimiento, para así poder estar al día y al paso de la organización y que nuestra fe sea fuerte. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez, Isaac. Sí, quizás también podríamos utilizar este recuadro, este resumen de profecías para repasarlo con nuestro estudiante, que lo ayudemos a razonar y que así de esta manera pues también ayudemos a que su fe se fortalezca. Muy bien, Isaac. No había pensado en esa idea, pero muy bien, me encanta, muy bien. Hermano Cuesta. Sí, también estas profecías nos ayudan a establecer las 3 verdades fundamentales de que Jehová es el creador y que Él tiene todo bajo control. También fe en que Jehová tiene una organización, prueba de ello de que vemos el cumplimiento de estas profecías y de que realmente su palabra siempre se cumple. Y nosotros somos testigos o vamos a ser testigos de este cumplimiento. Por lo tanto, esto afianza nuestra creencia en estas verdades fundamentales. Gracias, Valentín. Hermano Martín. Sí, también pensando en profecías de las que vienen aquí, que esperamos el cumplimiento futuro, pues también conocerlas bien y saber lo que significan, nos prepara para enfrentarnos a las pruebas que tengamos en el futuro. Gracias, excelente. Y hermano Rodríguez, Samuel. Antes en el párrafo 7 aprendimos que las verdades de la Biblia nunca cambian, hay ajustes de entendimiento, cosas que se entienden mejor. Pero este recuadro también nos servirá para convencernos de si hay alguna otra organización en la tierra que entienda la Biblia y el mensaje que transmite mejor que esta. Porque ver diferentes partes de la Biblia, la explicación, cómo todo encaja unas con otras, gracias a lo que nos explica el esclavo Filiprudente, eso nos debería convencer también de que es la verdad. Excelente, muchas gracias, Samuel. La idea que yo tenía es quizás en la adoración en familia, ¿verdad? Analizar 10 minutos, un punto, y la siguiente semana quizás otro punto, y así podemos pues estar más convencidos de que tenemos la verdad. Muy bien, ahora, ¿por qué no leamos ahora los párrafos 15 a 17, hermano Torrulosa?
En la Alemania nazi se envió a miles de hermanos a campos de concentración. Hitler y el jefe de las SS, Heinrich Himmler, odiaban a los testigos de Jehová. Una hermana contó que Himmler le dijo a un grupo de hermanas que estaban en uno de esos campos: si ustedes quieren, su Jehová puede reinar en los cielos, pero aquí en la tierra somos nosotros los que gobernamos. Ya verán quién durará más, si ustedes o nosotros. ¿Qué ayudó a los siervos fieles o los siervos de Jehová a mantenerse fieles? Aquellos estudiantes de la Biblia sabían que el reino de Dios había empezado a gobernar en 1914 y no los sorprendió la fuerte oposición. El pueblo de Jehová sabía que ningún gobierno humano podía impedir que se cumpliera la voluntad divina. Hitler no lograría acabar con la adoración verdadera, ni establecería un gobierno que pudiera quitar de en medio al reino de Dios. Los hermanos estaban seguros de que, de una manera u otra, el gobierno de Hitler llegaría a su fin. ¿Y cuánta razón tenían? En poco tiempo cayó el régimen nazi y Heinrich Himmler, el hombre que dijo que aquí en la tierra eran ellos los que gobernaban, se vio obligado a huir. Mientras lo hacía se encontró con un hermano de apellido Lübke, a quien reconoció por ser un antiguo prisionero. Totalmente derrotado, Himmler le dijo: bueno, estudiante de la Biblia, ¿qué pasará ahora? El hermano Lübke le dijo que los testigos de Jehová siempre habían sabido que el régimen nazi caería y que a ellos se les liberaría. En aquel momento, Himmler, el hombre que tantas cosas había dicho sobre los testigos de Jehová, se quedó sin una palabra. Poco después se quitó la vida. ¿Qué lección aprendemos? Que el estudio de la Biblia, incluidas sus profecías, nos ayudará a tener una fe inquebrantable en Dios y nos dará la confianza necesaria en momentos de prueba. Me encanta el ejemplo, ¿verdad? Ahora la pregunta: ¿cómo fortaleció el estudio de la Biblia a los hermanos que sufrieron la persecución nazi? Hermana Gaulke, Claudia. Los hermanos en la Alemania nazi sabían que el reino de Dios había empezado a gobernar en 1914. Estudiaron las profecías bíblicas, por supuesto, antes de ser puestos en campos de concentración. De su estudio bíblico anterior, sabían cómo calcular el año 1914. Creyeron que el reino de Dios ya estaba gobernando y también ellos sabían de las Biblias que ningún gobierno humano puede destruir el reino de Dios. Por tanto, tenían una sólida razón para perseverar. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Anika, por favor. Me gusta mucho ese ejemplo porque no solo sabían esas verdades, sino ellos se convencieron lo que significó eso para ellos mismos. Y por eso sabían que de alguna manera ese gobierno de Hitler llegaría a su fin. Sí, muy bien, Anika. David Martínez. Sí, recordando un poco lo que hemos hablado en los primeros párrafos, lo que ayudó a los hermanos de los campos de concentración no fue solamente el amor que se mostraron unos a otros. Algunos, de hecho, incluso estuvieron solos, sino fue su conocimiento, entendimiento de la Biblia y las profecías y su confianza en Jehová. Eso hizo que tuvieran una fe inquebrantable. Gracias, David. Muy bien. Entonces, hay una idea clave para nosotros, ¿verdad? En la última oración del párrafo 17, un lector, para destacar lo que es una idea muy, muy importante. Un lector, la última oración que empieza con que él estudio. Vamos a leer esa oración. A ver. Ok. Hermano Rodríguez, Isaac. Que el estudio de la Biblia, incluidas sus profecías, nos ayudará a tener una fe inquebrantable en Dios y nos dará la confianza necesaria en momentos de prueba. Muy bien, excelente. Vemos la idea ilustrada en la imagen, un comentario que notamos en la imagen. Hermana Natalia García. Pues vemos esta familia que ha estudiado las profecías y gracias a ese convencimiento y esa confianza en las profecías tienen la confianza necesaria y la fe inquebrantable para soportar esas pruebas que vienen. Gracias, Natalia. Anika.
se los ve tranquilos también, las caras, y los hijos se ve que saben exactamente qué hacer. Probablemente están escondiendo los libros y las Biblias. Gracias, muy bien. Bueno, ahora leamos el último párrafo 18. Todos debemos mostrar el amor que distingue a los cristianos verdaderos, pero también necesitamos conocimiento exacto y pleno discernimiento. De lo contrario, podrían influir en nosotros vientos de todo tipo de enseñanzas y hombres que recurren a trampas y engañan, como los apóstatas. En el siglo I, cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús, el apóstol Pedro dijo con total seguridad que Jesús tenía palabras de vida eterna. Aunque en aquel momento Pedro no entendía todos los detalles sobre aquellas palabras, se mantuvo leal porque había discernido la verdad sobre Cristo. Si nosotros también nos convencemos todavía más de que la Biblia enseña la verdad, nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y ayudaremos a otros a tener una fe fuerte. Muchas gracias, hermano Torroglosa. Una lectura ejemplar. Muy bien, excelente trabajo. Leamos primero Juan 6, 67, 68. Hermana Rodríguez, o así. Así que Jesús les preguntó a los 12, «Ustedes no quieren irse también, ¿verdad?» Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna». Muy bien. Ahora la pregunta. En armonía con Juan 6, 67, 68, ¿por qué necesitamos conocimiento exacto y pleno discernimiento, como dijo Pablo? Hermano Martín. Pues porque eso fue lo que le ayudó a él en un tiempo de prueba, saber identificar dónde estaba la verdad y estar convencido, ¿no? Sabía que Jesús tenía la verdad, a dónde iba a ir. Pues eso nos ayudará a nosotros, sea cual sea el tiempo que venga, la prueba que haya, la influencia que tengamos, a estar convencidos de cuál es la verdad. Muy bien. Y la idea principal, cuando nos convencemos todavía más de lo que enseña la Biblia, ¿cuál es la idea clave? ¿Qué sucede cuando uno se convence aún más, todavía más? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Hermano Espinosa. Pues dice ahí al final del párrafo que nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y también seremos una fuente para otras personas porque les compartiremos la verdad. Muy bien, Jason, muy bien. Hermano Lara, Benjamín. Y me parecen preciosas las palabras del apóstol Juan en su segunda carta, porque tenemos que entender cómo de sólida será esta fe, que él dice que a causa de esta verdad que permanecerá en nosotros y estará con nosotros para siempre. Muy bien, gracias Benjamín. Bueno, con eso en mente podemos ahora analizar las preguntas en la sesión de repaso. ¿Qué respondería? La primera es, ¿por qué debe basarse nuestra fe en algo más que solo sentimientos y amor por otros hermanos? Hermano Gunther Gauke. Los sentimientos y las emociones pueden cambiar fácilmente, pero la verdad será la verdad para siempre. Por lo tanto, nuestra fe debe basarse en hechos concretos y en una lógica sólida. Gracias, Gunther. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos estar todavía más seguros de que tenemos la verdad? Hermana Lara. Pues convenciéndonos nosotros mismos mediante el estudio profundo y meditación de la Biblia, de las verdades fundamentales de esta, pero también de las profecías que nos convencen de que tenemos la verdad. Ok, muy bien. Gracias, hermano Coboyo. Y también cuando nos preparamos para convencer a otros. Así nuestra fe también se hace más fuerte y ayudamos también a otros. Muy bien. Hermano Rodríguez. Y repasamos 3 verdades fundamentales que se han destacado, que Jehová es el creador de todo, que la Biblia es la verdad y contiene el mensaje de Dios, y que Jehová tiene un grupo organizado que le sirve aquí. Muchas gracias. Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a comprender la verdad? Hermano Daniel García. Pues en el estudio hemos visto el ejemplo de Pablo,
que se esforzaba por ayudar a sus estudiantes a convencer a otros usando razonamientos de peso, basados en las leyes, en las escrituras. Y hoy hemos hablado mucho acerca de, por ejemplo, las profecías. No queremos limitarnos simplemente a leer lo que está en las publicaciones o a repetir lo que nosotros ya sabemos, sino que queremos ayudar a nuestros estudiantes a razonar. Gracias, Dani. Hermano Espinosa. También hemos visto que para que ellos lleguen a convencerse, pues debemos de enseñarles a utilizar las herramientas que tenemos de estudio para que lleguen a sus propias conclusiones y así su fe será más fuerte. Gracias, muy bien. Pues un privilegio, ¿verdad? Estar en la verdad, pero queremos estar aún más convencidos analizando profecía bíblica, meditando en la palabra de Jehová y pidiendo la bendición de Jehová sobre nuestros esfuerzos. Muy, muchas gracias por sus excelentes comentarios, ¿eh? Como solemos decir aquí en España, hicieron estupendo. Muy bien, buen trabajo, muchas gracias. Bueno, podemos ahora concluir con oración, así que invitamos a todos a ponerse de pie. Es la canción 72, Anunciaré la verdad del reino, se basa en Hechos 20, 20 y 21. Y después nuestro hermano Félix Cobollo hará la oración final, la canción 72.